Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Oasis de Bendición. Hemos iniciado una nueva serie que va muy alineada con nuestro ADN y la hemos titulado Hacer Discípulos. Va todo el mes de marzo hasta la última semana de marzo, que ya vamos a estar hablando acerca de Semana Santa y es de Jesús. Amén. Nuestro deseo es que usted sepa cuál es su verdadero propósito aquí en la tierra. No lo que yo pienso, lo que mi esposa piensa, no lo que la gente piensa, sino que realmente conozcamos qué Dios nos quiere enseñar. El domingo anterior estuvo predicando la pastora Karen y estuvo trayendo un tema que lo tituló Sacúdete y vuelve a tu propósito. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que nos involucra a todos y el tema es: un discípulo comparte su fe. Va a estar apareciendo ahí en pantalla. ¿Un discípulo qué? Y quiero que usted tenga la expectativa bien alta y también tenga un corazón enseñable. Somos una iglesia que nos gusta aprender. ¿Cuántos dicen amén? Tome apuntes en su celular, en su cuaderno. El que escribe aprende 2 veces. Amén. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Díganme amén. Amén. Y hacer discípulos es algo que está dentro de nuestro ADN. Y el hacer discípulo por muchos años he intentado hacer. De hecho, recuerdo tanto cuando llegamos con toda mi familia a la iglesia y la primera que llegó a la iglesia fue mi mamá. La invitaron por allá a una campaña de sanidad y ella recibió sanidad en una rodilla que yo recuerdo que se le hinchaban los pies, la rodilla, ella no podía caminar, cojeaba. Y mi tía, que nos compartió el evangelio, la llevó a una campaña de estas. Estando allí dijeron pasen los enfermos, ella chengueando pasó, pero cuando llegó a la casa llegó caminando bien. Entonces nos dijo: Jesús es verdad, Dios es real. Entonces dijo: el próximo domingo ya no vamos a ir a la iglesia tradicional, sino que ahora vamos a ir a la iglesia cristiana evangélica. Yo tenía que ir a la tradicional porque me daban un evangelio que tenía que llevar a la clase de religión. Entonces yo mandaba a mi papá para la iglesia católica y yo me iba para la evangélica. Entre esas, hasta que un día convencimos a mi papá, empezamos a traer a mi papá a la iglesia, pero había uno de nosotros 4 que era rebelde y gracias a Dios no vino en la mañana porque está trabajando. Y era Andrés. Andrés era rebelde, el típico adolescente rebelde. Entró a la universidad, entró a las unidades, estaba con sus amigos fines de semana tomando lo que un joven cree que es alegría o que es gozar la vida. Entre esas estaba sonando un cantante y era el cantante favorito de él y hoy todavía sigue sonando y se llama Arcángel. Arcángel Pa, la maravilla. Y él todos los días teníamos un computador donde hacíamos tareas y compramos unos baffles grandes para escuchar la música. Entonces recuerdo tanto que en el desespero de que mi mamá Andrés fuera a la iglesia, le compraron una moto y le dijeron: con esta moto va a la universidad, pero también va a la iglesia. Y ni así iba a la iglesia. Entonces mi mamá un día lo vio escuchando ahí Arcángel Pa y dijo: no, pero es que este es cristiano. Yo: pero ¿por qué? No, mire, yo un día le pregunté a un pastor del amor y la vida, decía así la canción, y yo decía: no, eso no es. Entonces mi mamá se enojó tanto porque la intención de ella era traer a Andrés a la iglesia. Y Andrés dijo: yo no voy por allá. Entonces mi mamá cogió los parlantes de aquel computador, los desconectó, así como decimos en Bucaramanga, lo tártara, los tiró, los metió en el bolso y se los trajo a la iglesia. Y estando en la iglesia, Andrés se quedó en la casa enojado porque no le dejaron escuchar. Y por muchos años Andrés no quiso venir a la iglesia porque tuvo un maltrato de cómo convencerlo para que conociera a Jesús. Y quiero decirte algo en esta mañana. La manera de que hacemos discípulos, la manera en que traemos gente a la iglesia, no es de la manera psicodélica o con miedo. Hay gente que dice: si tú no vienes a la iglesia, mañana te mueres y te vas al infierno. No es el motivo para que la gente venga a la iglesia. El principal motivo para que la gente venga a la iglesia es que yo tengo que estar convencido que yo soy salvo. ¿Cuántos dicen amén?
Y este testimonio que les cuento habla un poquito de que siempre queremos hacer algo para que la gente venga, que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros hijos conozcan a Cristo, pero a veces lo hacemos de manera equivocada. Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon dijo de la siguiente manera: si no tienes deseos de que otros se salven, entonces tú mismo no eres salvo. De eso puedes estar seguro. Ahí va a estar apareciendo. Y Carlos Spurgeon es el príncipe de los predicadores, un hombre que revolucionó con sus mensajes, llevó avivamiento. Y él dijo lo siguiente: si no tienes deseos que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. De eso puedes estar seguro. ¿Qué significa esto? Que cuando yo realmente entiendo que soy salvo, hay un deseo de que otros más conozcan a Jesús. Cuando yo recibo salvación, yo quiero que otra más gente conozca a Jesús. Es decir, que la labor de predicar, que la labor de ir a las casas no es solo de los pastores, sino de los que realmente están conscientes de que son salvos. ¿Aló? ¿A cuántas personas le predicaste esta semana? ¿A cuántas personas invitaste a la iglesia? Y con esto no quiero decirte que tú tienes que ser pastor. Ay, pastor, es que a mí no me han nombrado, es que a mí no me han dicho, es que yo no sé, es que yo... No. Si usted está consciente de que es salvo, pase lo que pase en su vida, usted va a hacer lo imposible para que gente venga a la iglesia. No le ponga a quitarle los parlantes a sus hijos, no se ponga a hacerlos arbitrariamente. Pero si hay un deseo de que tú eres salvo, es porque alguien más va a venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 4 versículo 31, el versículo que acabamos de leer, Jesús nos habla de una comida y dice: la comida que yo tengo es una comida que ustedes no saben, y la comida que yo consumo es que yo hago la voluntad del Padre y hago hasta que se acabe su perfecta voluntad. Los meto en contexto. Jesucristo está atravesando una ciudad y esta ciudad se llama Siquén. Diga conmigo, Siquén. Esta ciudad está cerca a un lugar que se llama, una aldea que se llama Samaria o los samaritanos. Jesús va caminando con sus discípulos, dice que va a ser como al mediodía, los discípulos tienen hambre. ¿Cuántos tienen hambre aquí? No. Los discípulos tienen hambre. Jesús se queda en una cisterna que fue levantada o descubierta por Jacob y los hijos de Jacob. Y allí Jesús les dice: vayan ustedes por comida. ¿Sí ve? Y quiero que noten esta revelación: el pastor no va a comprar la comida, los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se queda allí, ¿verdad? Jesús se queda allí y los discípulos, yo no sé si empezaron a hacer la vaca y se fueron a comprar hamburguesas, ¿verdad? De Bucaramanga con tártara. ¿Cuántos alaban a Dios? Bien rica. Y Jesús se queda allí. Entre esas llega una mujer y es la mujer samaritana. La mujer samaritana trae un cántaro para sacar el agua y entonces Jesús le empieza a hablar y le empieza a decir: ¿por qué no me das de beber? Y esta mujer se queda sorprendida y le dice: pero ¿cómo tú me pides que le traigas de beber si entre judíos y samaritanos no se la llevan? Y más adelante les voy a explicar por qué no se la llevaban. En este momento Jesús tiene una conversación con esta mujer y le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Refiriéndose ¿a quién? Al Espíritu Santo. Jesús le habla acerca de la adoración, de la verdadera adoración al Padre. Y aquí vemos algo impresionante en la palabra, y es que Jesús se revela a sí mismo como el Mesías. Esta mujer samaritana era de otra ciudad. También eran enrasados, como decimos aquí en Colombia, entre samaritanos y judíos. Era parte, pero esta mujer, había un contexto muy cultural, y era que las mujeres no tenían el suficiente valor.
Las mujeres no podían hablar con hombres, menos si eran judíos. Cuando hacían votaciones, en la votación de una mujer valía la mitad y la del hombre valía completo. Pero Jesús vino a darle valor a las mujeres. No sé si usted se alegra por eso. Jesús vino a justificar a las mujeres. Jesús vino a hablar con las mujeres. Jesús vino a amar a las mujeres. Y estando en esta situación, Jesús le habla y se revela como el Mesías. Le habla absolutamente todo. Le dice: tú tienes 5 maridos y con el que estás no es tu marido. Y Jesús siempre llamaba a la gente al arrepentimiento. Jesús siempre llamaba a la gente a que su pensamiento, su forma de pensar cambiara. Y de esa manera sus acciones cambiaran. Y estando allí Jesús con esta mujer, le habla acerca de todo. Le dice: yo soy el Mesías. Y en este momento la mujer quedó tan impactada de lo que Jesús le dijo, que dijo: tú eres el Mesías, voy a ir a predicarle a mi ciudad. Y aquí se desbarata un sinnúmero de argumentos que dicen: es que las mujeres no pueden predicar en las iglesias porque no se les está permitido, es que las mujeres no pueden, y hay religiones, iglesias que dicen esto. Pero la primera evangelista que encontramos en la Biblia es una mujer llamada samaritana. Se va donde su pueblo, empieza a predicar la palabra de Dios, llegan los discípulos con la comida y Jesús le dice: no se preocupen, yo ya comí. Y ellos se preguntan: ¿pero quién le trajo de comer a Jesús? Todo esto está pasando en el mismo momento. La mujer se va, llegan los discípulos, hay comida y Jesús le dice: es que yo tengo una comida que sí me da satisfacción, y esa comida es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Una persona que es discípula sabe compartir su fe. Una persona que cree en Jesús entiende que su verdadero propósito es que otros conozcan a Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo: hay una satisfacción mejor que la que produce la hamburguesa, la 12, la hamburguesa con tártara, la comida, lo que usted quiere, y es cumplir mi propósito. ¿Y cuál es mi propósito? Predicar el evangelio a toda criatura. Va a estar apareciendo una frase que dice: satisfacción es el resultado de cumplir tu propósito. Muchos de nosotros tratamos de llenar nuestra satisfacción con otras cosas como éxito. Y hay gente que dice: si yo tuviera esta casa sería feliz. Si yo me comprara este carro último modelo yo sería feliz. No, porque tú lo compras, luego sale otro. Hay gente que fue muy feliz con el iPhone 6 y ya van en el 15. Hay gente que dice: es que si yo me compro el 15 Pro Max, el 16 Pro Max, yo voy a ser feliz. Y eso no te va a llenar de satisfacción. O en el peor de los casos hay gente que dice: si yo me casara con la Yu Jaismi yo sería feliz. O con el Brian, no yo otro, el Brian, el de Morro Rico, yo sería feliz. Pero cuando tú te casas con la Yu Jaismi te das cuenta, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo esa mujer no va a poder llenar sus satisfacciones. Porque no hay ningún ser humano, éxito o pertenencia que pueda satisfacer el verdadero propósito de Dios en tu vida. Y el verdadero propósito de Dios en tu vida es que compartas tu fe con otras personas, es decir, que prediques a otras personas que Jesús es real. Allí vamos a estar completos, allí vamos a estar llenos cuando otros pueden conocer a Jesús. Nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro propósito es trabajar con Cristo para que ninguna persona en Bucaramanga, en Colombia, en el sur de la ciudad se pierda, sino que procedan al arrepentimiento y conozcan a Jesús. En la historia existe un jugador de fútbol que su nombre es muy oloroso. Su nombre es Ricardo Kaká. ¿Cuántos alaban a Jesús? Ricardo Kaká es un jugador de fútbol brasileño. Uno de los jugadores que me inspiró a jugar. De hecho, yo creo que él me vio jugar a mí y aprendió un poco del fútbol. ¿Cuántos alaban a Dios? Ricardo Kaká jugaba casi en la mitad, como pívot, como delantero. Jugaba en muchas posiciones. Se colocaba a la 10, era un jugador impresionante. Pero la historia de Ricardo Kaká
es que un día estaba practicando natación. Salto alto, se tiró y se rompió el cuello. Los médicos dijeron que no podía volver a practicar natación y mucho menos volver a jugar fútbol. Este hombre se acercó a Dios, venía de una familia cristiana, conoció a Dios y le dijo: Señor, si tú me permites jugar fútbol, yo te voy a predicar en todos los estadios del mundo. Wow, escuchen esta convicción. Si tú me permites volver a jugar, yo voy a predicar de ti en todo el mundo. Resulta que milagrosamente Dios hizo un milagro en su cuello. Dios lo sanó y jugó Ricardo Kaká en muchos equipos, en muchos clubes, como el Real Madrid. ¿Cuántos alaban a Dios? El Milan, Sao Paulo, la selección de Brasil. Salió campeón del mundo año 2002, campeón de la Champions con el Milan, jugó en los Galácticos allí con los mejores jugadores del mundo. Y cuando él ganó la Champions, aquí gana la Champions, él hacía un gol y se quitaba la camisa, y esta camisa decía I belong to Jesus, los gringos aquí, ¿verdad? Es decir, yo pertenezco a Jesús. Resulta que cuando Kaká hacía esto, todo el estadio estallaba y todos enfocaban la cámara y decía en inglés. Él era intencional porque en todo el mundo se habla inglés. Yo pertenezco a Jesús. Un día la FIFA, el diablo y los demonios dijeron: el que se quite la camisa, le vamos a sacar amarilla y los vamos a multar. Ricardo Kaká hace un gol y todo el mundo esperando que se quitara la camisa porque él comparte su fe, se acerca a las cámaras y enfoca sus guayos. Y en sus guayos decía, aquí no sé si lo pueden ver, I believe to Jesus, yo pertenezco a Jesús. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. El trabajo de Kaká era jugar fútbol, pero su propósito era que la gente conociera a Jesús. Tu trabajo quizás es tu empresa en donde te encuentras. Eres mamá, eres profesional, eres médica, enfermera, yo qué sé lo que tú seas. Pero ese es tu trabajo. Tu verdadero propósito es que la gente conozca a Jesús, que la gente pueda proceder al arrepentimiento, que la gente pueda decir: Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dígale que está a su lado: mi propósito es hablar de Jesús. Por favor, ayúdeme, dígale. Y que la gente proceda al arrepentimiento. Vamos a mirar cómo compartir de Jesús sin quitarle los parlantes a Andrés. ¿Cuántos dicen amén? Sin hacer que la gente se sienta ofendida, sin hacer que la gente sea amenazada, pero con una gran verdad. Y la gran verdad es que Jesús quiere que procedamos al arrepentimiento. Número 1, amor incondicional. Para poder predicar el evangelio necesitamos tener un amor ¿qué? Amor incondicional. Juan capítulo 4 versículos 5 al 9 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame ¿de qué? De beber. Pues sus discípulos habían ido a la otra ciudad a comprar comida. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y quiero explicarles el contexto para que aprendamos un poco más de la palabra. ¿Qué está pasando aquí? Samaria está al norte de Jerusalén. En los tiempos del hijo de Salomón, cuando quedó rey, que este rey se llamó Roboán, se dividió el reino del norte y se dividió el reino del sur. 2 tribus se quedaron con los descendientes de David, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron al norte y pusieron allí otro rey. Es decir, 2 tribus se quedaron en el linaje ahí del rey David, y las otras 10 se fueron y hicieron su propio rey, hicieron su propio reinado.
Estando en aquella situación, estando en aquel lugar, estas 10 tribus empezaron a adorar a Dios y empezaron a adorar a Dios de la manera como Moisés les había dicho que empezaran a adorar a Dios. Pero lo que sucede es que cuando estaban en el norte, se mezclaron los del norte con otras tribus y con otra gente. Y para esto los judíos era algo pagano, era paganismo. No era permitido judíos con otros. Y aquí cuando empieza el exilio de Babilonia, que Israel dura 70 años en Babilonia, pues todas las tribus vienen, pero las tribus del norte se quedan allá para que no los coloquen esclavos. Entonces empiezan a mezclar su religión, empiezan a mezclar su lengua. Los judíos y los samaritanos eran mezclados. De hecho, los judíos llamaban a los samaritanos los paganos, los gentiles y los mezclados, y los rechazaban por ser gentiles y por ser samaritanos. De hecho, lo llamaban y le decían que eran perros muertos. Imagínense el contexto tan extraordinario que tiene esto. Y ese no era el único problema. El otro problema es que la mujer estaba hablando con Jesús. Esta mujer era de Samaria, se había apartado de Dios, se había apartado de su lengua, de su religión. Pero esta mujer culturalmente no le era permitido hablar con Jesús. Habían barreras culturales, pensamientos y religión. Es decir, que Jesús tuvo un amor tan incondicional para esta mujer que no le importó su cultura, no le importó su religión, no le importó sus pensamientos, la amó con un amor incondicional. La única manera de poder compartir a otra gente es que amemos a la gente. La única manera que podamos compartir el evangelio es que podamos amar a las personas. El evangelio es un evangelio de amor, de un amor incondicional. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros queremos compartir nuestra fe, necesitamos tener un amor incondicional. Amor incondicional significa amar, aceptar y servir a otras personas. Incluso para muchos esto significa servir a personas con posturas políticas diferentes, como a Petro o a Uribe. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, no, usted es de Petro, usted se va al infierno. Uy, no, usted es de Uribe, un paraco, también para el infierno, y yo no les predico a esa gente. No, el amor incondicional es poder llegar a esa gente. Es poder predicarles el evangelio. Es poderles decir: Jesús te ama, pero te tienes que arrepentir de tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? El amor incondicional no es aceptar a la persona como es. El amor incondicional es decirle la verdad a esa persona. ¿Aló? ¿Ustedes no han visto que las primeras personas que nos dicen las verdades en nuestras caras son nuestras esposas? ¿Aló? Nuestros esposos. Cuando hacemos o usted a toda hora le está diciendo como comida salada y ay, no está rico así, está bien, no hay problema. No, usted con amor le dice. ¿Por qué? Porque el amor lleva a que la gente proceda al arrepentimiento. Podemos hablar en la misma mesa aun cuando no tenemos las mismas creencias. Vuelvo y lo repito, podemos hablar en la misma mesa aun cuando no tenemos las mismas creencias. El problema de muchos cristianos es que hemos hecho cultos para nosotros. Es que hacemos salidas para nosotros. Es que hacemos retiros para nosotros. Es que solo compartimos nosotros mismos. Pero en realidad Jesús nos llamó a ser luz en el lugar donde Dios te puso. Tú tienes que ser luz en tu trabajo. Ay, pastor, pero es que esto es un trabajo. Allá Dios te puso para que seas luz. Ay, pastor, pero es que yo soy un empresario. Ay, pastor, es que yo cómo le voy a atender a la gente. Allí Dios te puso para que hables de Jesús. ¿Aló? Número 2, diga conmigo: el mensaje no cambia. El mensaje no cambia. Juan capítulo 4, versículos 20 al 26. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer,
créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis ¿a quién? Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de quién? ¿De quién viene la salvación? ¿Está cambiando el mensaje? ¿O no está cambiando el mensaje? No está cambiando el mensaje. ¿Por qué no está cambiando el mensaje? Porque los samaritanos creían que en los pozos de Abraham era la adoración verdadera. Y los judíos decían la verdadera adoración está en Jerusalén. Y Jesús le dice, nosotros sí sabemos a quién adoramos. Y quiero que me entiendas algo. El mensaje no puede cambiar para la gente. Y el mensaje de Jesús no cambia. Jesús dice, arrepiéntete de tus pecados y entonces serás salvo. El que se arrepiente y se aparta de sus pecados alcanza misericordia. No es que Dios tiene que tú sigas igual. Lo que Dios es quiere transformar tu pensamiento y luego tu forma de vivir. Pero yo no te puedo decir que tú siendo homosexual vas a ser salvo, que tú siendo un ladrón, un fornicario, un adúltero vas a ser salvo. No, el mensaje no cambia. Y el mensaje es que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento para la salvación y perdón de sus pecados. No sé si alguien puede decir amén. Escúcheme en esto. Jesús dice la verdad. Jesús ama a la mujer samaritana, pero Jesús la confronta con su pecado y le dice, hey, tú tienes 5 esposos y el que tienes no es tu verdadero esposo. Jesús amaba a la gente, pero el amor hace que tú digas la verdad. Porque qué de lógico sería que tú fueras al médico, el médico te descubriera cáncer y se quedara callado porque te ama. ¿Aló? El médico tiene que hablar y decirle, tienes cáncer y podemos proceder a tal procedimiento para que el cáncer desaparezca. Pero el mundo quiere pensar que Jesús ve que la gente tiene cáncer y así los ama. No, Jesús es la cura. ¿Cuántos dicen amén? Jesús confronta, Jesús no cambia su mensaje, Jesús dice la verdad, Jesús no cambia su forma de expresar, y es que todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Es que hoy muchos cristianos creen que para hablar con otras personas tienen que cambiar el mensaje de la Biblia. Es que muchos cristianos hoy creen que para poder evangelizar al que tiene dinero, a su jefe, a las personas alrededor, tienen que traer un mensaje bonito, un mensaje que la gente pueda aceptar, un mensaje que escuchó en YouTube, en TikTok. No, los cristianos necesitamos saber que el evangelio no cambia. Hay una sola verdad, hay una sola vida, hay un solo camino y ese es Jesús. Cuando dicen amén. Dele un fuerte aplauso a Dios, el más fuerte que usted tenga. Necesitamos saber que el mensaje del evangelio no cambia. Hay una sola verdad, una sola vida, un solo camino. ¿Y ese quién es? Muchos piensan que porque ahora en día no usamos corbata, ni usamos pantalones botacampana, y ahora colocamos luces en la iglesia y pantallas en la iglesia, el mensaje cambió. No, cambió la envoltura, pero el mensaje es el mismo. ¿Aló? Es otra forma de llegar a la gente. Quizás hoy no tengo una corbata, quizás hoy no tengo un traje, un flux, y a veces lo uso, pero eso no quiere decir que el mensaje cambió. Lo que quiere decir es que los tiempos cambiaron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? Los tiempos cambian. Las formas cambian. Ahora tenemos Facebook, TikTok, Instagram, redes sociales, compartimos el mensaje. Sí, la era cambió, la forma de vestir cambió, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Si no te arrepientes, no vas a ser salvo. Si no te arrepientes, vas a parar al infierno y va a ser la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Pero el mensaje de la cruz es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y tercer punto quiero enseñarte. Necesitamos unidad. ¿Cuántos dicen amén? Para compartir el mensaje de Jesús y para compartir nuestra fe, número 1, amor incondicional.
Vamos a predicarle al homosexual, vamos a predicarle al borracho, al mujeriego, vamos a predicarle al pecador, a todos porque los amamos. Número 2, pero no tenemos que cambiar el mensaje para que la gente venga. No tenemos que decir, uy, no, acá se hace esto, aquí aceptamos eso. Y lo tercero, necesitamos unidad. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdad el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labran y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando Jesús le habla a los discípulos, según hombres y mujeres que estudian la palabra, recuerdan la historia, Jesús estaba con la mujer se fue a predicarle a sus conocidos, fue la primera evangelista, no cambió el mensaje, ahora los discípulos llegan con comida. Y cuando Jesús está diciendo esto, la siega viene esto, muchos historiadores y estudiosos de la Biblia coinciden en decir que cuando Jesús dice esto, les dicen que miren hacia el norte, donde vienen los samaritanos, y viene casi toda la ciudad para escuchar el mensaje de Jesús. Versículo 25: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esta mujer llegó con una gran multitud y una gran cosecha para que Jesús le hablara del amor de él y del perdón de sus pecados. Lo que Jesús está tratando de decirle a esta mujer es: ve y predícale a la gente. Pero esta mujer no había hecho discipulado, no había hecho Proyecto Felipe, no había hecho discipulado 1, 2, 3 y 4 que tenemos aquí, no había hecho teología, pero esta mujer estaba compartiendo su fe. Esta mujer estaba compartiendo su fe, porque sabes algo, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú realmente experimentas quién es Jesús, tú quieres compartirle a todo el mundo de Jesús. Tú quieres que la gente conozca a Jesús. Número 4, diga conmigo: necesitamos al Espíritu Santo. ¿Me pueden ayudar ahí ya con el piano? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salta ¿para dónde? Para vida eterna. ¿Sabes? Necesitamos al Espíritu Santo para poder compartir nuestra fe. La gente tiene que sentir al Espíritu Santo cuando tú le hablas de Jesús. Algo tiene que pasar en nuestras vidas cuando compartimos la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay gente que quiere compartir a Dios de la manera errónea. Hay gente que su mensaje solo es de juicio y de condenación. Y está correcto. El mensaje de Dios es para los que lo reciben salvación y para los que no, condenación. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes llegar a la gente. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes llegar a las personas y compartirles de Jesús. Pero ¿cómo va a estar el Espíritu Santo cuando en una vida solo hay chismes, solo hay grosería? ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo cuando no sacamos tiempo para orar, cuando no tenemos intimidad con Dios? Y el Espíritu Santo es del que lo quiera beber, es de la persona que quiere experimentar su poder, que quiera decir: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, yo quiero compartir esta fe. Esta mujer fue tocada por el Espíritu Santo. No hay en la cabeza de una persona inconversa que quiera traer a alguien a la iglesia. No cabe en la cabeza de una persona que hace mal, que quiera predicar el evangelio a otra gente.
Solo la gente que experimenta el Espíritu Santo. Solo la gente que dice: esta salvación no solo es para mí, esta salvación es para mi jefe, para mi familia, para mis amigos, para el entorno donde estamos. Pregunta: si estamos siendo luz en el lugar donde Dios nos pone, si estamos compartiendo el mensaje de Dios, si estamos predicando a Jesús. Recuerdo tanto la primera vez que sentí al Espíritu Santo, tenía aproximadamente 14 años. Fue en un retiro donde Él llenó totalmente mi vida. Estaba orando en la última silla y le dije: Espíritu Santo, si tú eres verdad, ven y tócame, lléname. Yo veía que la gente lloraba, que la gente se reía, que la gente saltaba, danzaba, que la gente salía renovada, que los que traían cara de 38 salían con cara de ángel. Yo veía que la gente les veía la cédula, cara de malo, pero en la realidad era otra persona. Y le dije: Señor, yo quiero sentir tu Espíritu Santo. Aquel día Dios tocó mi corazón, aquel día Dios transformó mi vida. ¿Que sigo aprendiendo? Sí. Han sido aproximadamente 15, 16 años donde me he equivocado, donde no he sabido compartir mi fe, donde me he aislado, donde he hecho cosas que solo el Espíritu Santo sabe hacer. Estaba en 11, último grado, aquí en el glorioso y lindo, maravilloso, lindo, apoteósico INEM. ¿Cuántos alaban a Dios? Y estando allí se murió el papá de una profesora. El cura hizo la misa, terminó todo y dice: ¿habrá alguien que quiera dar unas palabras? La profesora tenía casi 10 o 8 salones de todo 11. Imagínense eso, estaba lleno. Aproximadamente unos 300 muchachos. Y entonces de mi salón empezaron a decir: el pastor, que pase el pastor. Claro, ellos lo hacían por molestarme. Cuando es que sí, el pastor, entonces por allá dijeron: sí, que pase. Yo me paro al frente de todos en la capilla, ahí donde había atrás estaba el Cristo crucificado. Ahí estaba todo allí, la hostia, todo. Y yo me paro a hablar de Jesús. Les cuento una historia, les predico la palabra y les digo: si alguien quiere acompañarme en esta oración, que levante sus manos. Los muchachos fueron impresionados y la mayoría empezaron a levantar su mano, que querían hacer la oración de fe. Y yo dije: el cura se va a bajar el Cristo y me lo va a poner en la cabeza. Y yo miro hacia atrás y el cura también así. Usted se puede reír en estos momentos, pero yo no me reía tanto. Los guié a hacer la oración de fe, los hice compartir y ahora era el pastor del INEM. Todo el mundo me conocía, el pastor. Claro, ya no me podía equivocar tanto porque había predicado a Jesús. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, tu intención es ser luz en cualquier lugar. Tu intención es compartir a Jesús. Otros evangélicos dicen: yo no entro a esa iglesia católica, es del diablo, me voy. ¿Y qué tal si Dios lo puede llevar allí para que tú le compartas a alguien? ¿Aló? Uy, no es que yo conozco borrachos, no. ¿Y qué tal si allí, no es que se ponga a emborracharse, qué tal si allí le empiezas a decir: ¿por qué usted no deja la borrachera? ¿Por qué no se aparta del pecado? ¿Sabes? Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tu intención es que la gente conozca a Jesús, que la gente proceda al arrepentimiento, que la gente pueda entender que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que hay una sola vida, y es en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Cuando tú y yo compartimos a Dios, cuando tú y yo compartimos a Dios con el Espíritu Santo, la gente va a ser guiada a toda verdad. La gente va a proceder al arrepentimiento. La gente va a entender que nuestra fe no es solo los domingos, sino es todos los días. No es bruscamente, es amándolos incondicionalmente, es no cambiando el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Es diciéndole la verdad, pero necesitamos al Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.